Las personas que lo están necesitando. Si se trata también de los enfermos, esa sensación de poder apoyarlos y ayudarlos es una alegría muy grande. Entonces, todo este compartir y esta solidaridad que estamos viendo en el mundo nos está diciendo que el universo nos está llamando, nos está diciendo, enséñame tu nueva vibración y yo te mostraré milagros. ¿Qué significará esto? ¿Qué sentido tendrá esta frase? Enséñame tu nueva vibración. ¿De qué se trata esta vibración? Como ustedes saben, mi trabajo está relacionado con la física cuántica. Y gracias a que estamos trabajando desde hace varios años con un sistema que nos permite armonizar y rectificar las frecuencias de cada ser humano, pues estamos muy conectados con el nuevo paradigma que tiene la humanidad, en donde vamos a tener que aprender a replantear nuestra relación con el universo y con el cosmos, porque si hay algo que nos mostró la física cuántica desde el principio, es que nosotros somos el observador que está construyendo la realidad y que esa realidad se va a manifestar dependiendo de la relación que yo guarde con ella. O sea, mi manera de entender el universo, mi manera de interpretar el entorno en el que vivo, está generando una realidad y apenas estamos empezando a entender todo esto. Entonces, aunque muchos ya conocen un poco sobre el tema, voy a invitarlos a que tengamos una mirada diferente de cómo hemos estado acostumbrados a ver la realidad. Y esta mirada es para invitarlos a que empecemos a integrar la información que nos han aportado durante los últimos 20 años, sobre todo, en donde la ciencia ha avanzado lo que nunca había avanzado en todos los siglos de historia. Y tenemos herramientas de tecnología y muy modernas que nos están abriendo nuevos caminos para entender cómo funciona nuestro cerebro, para entender cómo desde la esencia de la materia de lo que estamos constituidos todos, la física cuántica nos está mostrando que es allí, desde allí es de donde Dios se pone en contacto con nosotros. La biología molecular, los científicos más importantes en el mundo, premios Nobel, la nanotecnología, la psicoinmunología, la epigenética, la astrofísica, una cantidad de ciencias hoy en día nos están aportando evidencia clara que nos puede permitir hoy en día asegurar lo que vamos a estudiar el día de hoy. A finales del siglo XIX, 1889, en una conferencia, Nikola Tesla le dijo a la comunidad científica que si nosotros queríamos entender el universo, íbamos a tener que pensar en él en términos de energía, de frecuencia y de vibración. Entonces, para los científicos, esta información o esta visión empezó a ser estudiada y nos fuimos dando cuenta entonces que efectivamente había mucha parte de nuestro ser que no conocíamos. Y lo más increíble de todo esto es que en esa esencia, en esas partículas, en lo más pequeño de lo que cada uno de nosotros somos, allí hay fuerzas sutiles que son la clave que hoy nos permite comprender cuál es esa relación entre materia y energía, que tan sabiamente la expresó Einstein a principios del siglo XX cuando nos decía que energía era igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado, lo cual nos está diciendo que cuando una partícula la podemos acelerar
a la velocidad de la luz al cuadrado, esa partícula ya deja de ser materia y se convierte en energía. Y esa dualidad materia-energía, energía-materia, es la que llevó a los científicos a tener que crear una nueva ciencia, la que es cuántica, cuando descubrieron que los postulados de la física newtoniana ya no encajaban en el comportamiento extraño de las partículas que manifestaban, entre otras cosas, algunas posibilidades, algunas potencialidades que parecen ilógicas, como poder estar en dos lugares al mismo tiempo, que es uno de los principios, por ejemplo, que hoy en día a nosotros en terapia cuántica nos permite hacer tratamientos en forma virtual, y es el principio del entanglement, que en español es el entrelazamiento cuántico. Eso permite que hoy en día la tecnología nos pueda también mostrar en tiempo real una imagen de algo que nosotros queremos ver desde la televisión, desde nuestros computadores, desde nuestros celulares. Y ahora, aunque la mayoría de la gente utilizamos todos esos servicios y esa tecnología, nunca nos preguntamos cómo es que funcionan. Y ahora, con estas nuevas ciencias, estamos cada vez potencializando y amplificando más las infinitas posibilidades que tenemos para conocernos más como seres, pero al mismo tiempo, sobre todo, para entender la transformación hacia la que se está dirigiendo el ser humano en forma ya más consciente. Entonces, el mayor impacto cultural de toda esta revolución cuántica es ciertamente el cuestionamiento del dogma filosófico que teníamos hasta hace más de 100 años, de que la realidad solamente existía en el nivel tridimensional. Y resulta que, pues para todos nosotros, la manera como entendimos la tridimensionalidad es largo, ancho y profundo. Son las tres dimensiones que nos permiten identificar el entorno en el que vivimos y a través de los cuales los sentidos físicos nos están transmitiendo una información que nuestro cerebro está recibiendo a través de la visión, de la audición y de todos nuestros sentidos físicos. Pues bien, ahora esa realidad era solamente una parte de lo que estaba realmente ocurriendo. Y en la medida que empezamos a entender más, nos dimos cuenta que antes, al contrario, la realidad tridimensional es tan pequeñita comparada con el inmenso e infinito espectro del campo electromagnético, que nos estábamos perdiendo el 99% de la película por estar identificándonos solamente con la realidad tridimensional. Entonces, por eso la invitación de hoy es a que demos un paso hacia arriba, un salto, ese famoso paso que damos cuando empezamos a entender el micro y el mundo atómico y subatómico, porque es que allí vamos a encontrar la génesis de todos los procesos que crean la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, es un salto cuántico, y ese concepto de salto cuántico la mayoría de la gente pues como que no sabe explicar de qué se trata. Cuando estamos haciendo un salto cuántico, estamos transformando, estamos cambiando, estamos evolucionando. Entonces, esta figura que les estoy mostrando acá me va a ayudar a hacerles a ustedes una explicación simple de cómo podríamos en nuestro cerebro racional tratar de entender qué es un salto cuántico. Imaginémonos que aquí tenemos una gota de agua, y esta gota de agua, cuando la calentamos, llega un momento que las moléculas de esta agua, que son H2O, al calentarse, empiezan a cambiar su forma molecular, pero sin embargo sigue siendo agua. Entonces se volvió vapor.
¿Será que el vapor de agua también es H2O? Claro que sí, pero cambió su estructura molecular, o sea, cambió la manera de estar organizadas esas moléculas. Lo mismo ocurriría si en lugar de subir la temperatura la bajo, y entonces ya el agua se me congela y también ese H2O sigue siendo agua, pero las moléculas se estructuraron de forma distinta. O sea, un salto cuántico es la posibilidad, la capacidad que tenemos de entender una realidad desde los conocimientos científicos que hoy en día nos muestra la ciencia, para tener el recurso de trascender más allá del paradigma y de la información que teníamos hasta finales del siglo XIX. Entonces, hoy en día, ese pensamiento lineal que en todas nuestras universidades occidentales nos fue enseñado, en donde lo que primó siempre fue el pensamiento lógico. Ese pensamiento lógico, hoy en día decimos que es el pensamiento de Homero Simpson, ¿sí? Porque es un pensamiento demasiado limitado, demasiado pragmático, que nos muestra que A más B es igual a C. Y resulta que hoy en día, con la nueva información que tenemos, ya sabemos que puede ser igual a A1 o a C1 o a C2. Entonces hay muchas más posibilidades. Entonces la invitación es a que ampliemos esa versión que teníamos de que el pensamiento es solamente en una dirección, para conectarnos de una manera más universal con el verdadero ser que somos cada uno de nosotros, y empezar a ver la realidad en forma multidimensional, no solamente tridimensional. Entonces, esto nos lleva finalmente a estudiar un poco más acerca de cómo es que funciona y cómo es que vibra y en qué consiste esta vibración en el mundo subatómico. Y esto nos obliga de todas maneras a retomar esos principios elementales que veíamos en el colegio cuando nos enseñaban el movimiento armónico simple y la tabla cartesiana, donde aquí tenemos el eje de la Y, aquí tenemos el eje de las X, y entonces resulta que tenemos una onda que asciende en la parte superior y desciende también a la parte inferior. Esto es lo que en el colegio nos mostraban como las tipos de ondas. Esta, por ejemplo, sería una onda sinusal bifásica, porque tiene fase positiva y fase negativa. Esta de pronto sería una onda picuda, que nada más tiene fase positiva. Y esta sería una onda monofásica. Hay tantas formas de ondas como cosas hay en el universo. O sea que esto es infinito. Lo importante es entender que hay unos magnitudes que se mueven en las ondas, que nos ayudan a identificar la intensidad, que nos ayudan a mirar la frecuencia, el número de ondas que pasan por segundo, o por ejemplo a mirar la cantidad de resonancia, de reactancia que tiene una onda. Y esto nos lleva pues a unos procesos que hoy han permitido un avance matemático súper complejo, pero que permite lo que hoy estamos disfrutando todos, y es que nos estemos comunicando a través de este sistema, y todo es a través de ondas. Pero aquí en la parte inferior les muestro, por ejemplo, las frecuencias que corresponden al espectro visible. Aquí están los colores del arco iris, que van entre los 340 o 380 nanómetros del violeta, y pasar ya a los 360, que ya sería la frecuencia ultravioleta, y en los 750 hacia adelante, que serían los infrarrojos. Estas frecuencias son solamente las que puede ver el ojo humano. Si lo comparáramos con el espectro electromagnético total, sería como el grosor de esta línea que estamos viendo aquí. Esta pequeña y angosta línea representa lo que nosotros podemos percibir con el ojo humano. Entonces, fíjense cómo nos estábamos perdiendo todo lo infinito que hay hacia lo ultravioleta y todo lo infinito que hay hacia lo infrarrojo.
Y precisamente en esas bandas es que funciona, por ejemplo, la radio, la televisión, las hornos microondas, los rayos cósmicos, los rayos láser, etcétera, los rayos gamma, toda la parafernalia que hoy en día tenemos como recurso tecnológico para tantas cosas que estamos haciendo en esta vida. Entonces, eso nos mostró que definitivamente la teoría de la relatividad de Einstein es totalmente cierta. O sea, las cosas tienen una interpretación y una forma dependiendo desde el ángulo donde uno las esté mirando. Es como en esta figura donde les muestro este cilindro. Si yo tuviera un observador y simplemente le preguntara que por su sombra me dijera de qué estábamos hablando acá, él me va a decir, eso es una esfera. Pero si yo con esta luz ilumino mi cilindro y le pregunto a otro que por su sombra me diga qué es esto, el otro me va a decir que probablemente es un cubo. Y resulta que ni es cubo ni es esfera, sino que es un cilindro. Entonces, siempre cualquier cosa, cualquier situación que nosotros observemos en la vida, todo tiene un distinto ángulo desde donde mirarse y por eso es tan relativa cualquier hipótesis, cualquier idea que nosotros tengamos de ella. Entonces, fíjense que el concepto de realidad empieza a cambiar y a hoy en día, y si nosotros imagináramos que esta es la pirámide de la realidad, en la parte de arriba podemos identificar la realidad sensorial, lo que podemos ver, lo que podemos oler, saborear, tocar y escuchar. Y de aquí hacia abajo encontramos otro nivel de realidad que es un nivel que existe, pero que lo podemos comprobar utilizando una tecnología especializada, como es el caso de la observación celular o de cómo funcionan las células o las partículas más pequeñas utilizando microscopios electrónicos o los telescopios que nos pueden mostrar, por ejemplo, los anillos de Saturno a nivel macro. O sea, son realidades que las podríamos corroborar sensorialmente utilizando tecnología muy especializada. Luego viene el tercer nivel de la realidad, que es la mayor parte de la realidad, y es la zona a la que nos referimos como el subespacio. El subespacio es el mundo de las partículas, o sea, el mundo de la energía. Y ahora la física cuántica nos ha ayudado a entender cómo estas frecuencias que son la energía del universo se transforman dependiendo de que exista un observador y el observador pues soy yo y ese observador tiene el poder, está en cada uno de nosotros de coagular con su pensamiento y con su intención y con su interpretación y con su creatividad este banquete que nos ofrece el universo para poder escoger de acuerdo a mi intención lo que yo quiero y poder colapsarlo y traerlo a la tercera dimensión. Ese es el gran poder que tenemos los seres humanos y que apenas ahora estamos entendiendo cómo funciona. Entonces, fíjense que les traje esta diapositiva que rápidamente se la voy a explicar, pero básicamente estábamos creyendo que nuestra realidad solamente estaba aquí en la tercera dimensión. En la tercera, en física, eh, en matemáticas, las dimensiones, como se refieren a frecuencias, varían de acuerdo a la velocidad de la frecuencia. Entonces, la más baja de todas es la frecuencia hertziana, que es 1 por 10 a la menos 3, y esto corresponde a la frecuencia totalmente inconsciente, en donde el ser no tiene ni idea quién es, ni qué está haciendo aquí, y solamente está pensando en su propio, en la supervivencia, y, y si de mi supervivencia depende de que yo tenga que enfrentar a otro o hacerle daño al planeta, simplemente lo hago y no me preocupo por las consecuencias de eso, ¿sí? Entonces es la inconsciencia del ser. Luego viene el segundo nivel en tercera dimensión, que es el de la mayor parte de la humanidad,
en donde la frecuencia es 1 por 10 a la menos 6, conoce como la frecuencia infrarroja, y a esta frecuencia corresponde la conciencia del individuo que no le hace daño a nadie, que todos los días se levanta, trabaja, paga impuestos, es buen ciudadano, educa a su familia, pasea y, y trabaja y se jubila y se muere, pero nunca entendió a qué vino, porque la versión que tenía de su realidad hacía que el otro tenía que ser igual a mí. O sea, si yo me enfrento a un vecino que se pone la camiseta del equipo contrario al mío, no lo quiero ni ver, o si tiene una tendencia sexual a la mía, o si de pronto tiene una creencia religiosa distinta a la mía, entonces lo señalo y porque no está pensando como yo pienso. Entonces, en la medida que estamos en esa conciencia en donde creemos que tenemos la verdad absoluta, entonces estamos todavía en lo que se conoce como la frecuencia del amor condicionado a que el otro sea como yo quiero que sea. Luego viene el tercer nivel, 1 por 10 a la menos 9, que es el espectro visible. La frecuencia 1 por 10 a la menos 9 es la frecuencia nano, y corresponde a los colores del arco iris, y aquí es donde empieza lo que se llama el despertar de conciencia. Vamos a hacer un poquito de énfasis hoy para que entendamos de qué se trata esto. Y luego ya de aquí en adelante ya son frecuencias que van por encima de los sentidos físicos. La cuarta dimensión está muy relacionada es con la frecuencia del tiempo, y es la frecuencia 1 por 10 a la menos 12. Y luego sigue la quinta dimensión, que es conocida como la frecuencia de los rayos ultravioleta, y es la frecuencia de la maestría, donde ya entramos en el amor incondicional. Luego viene la quinta dimensión, que es 1 por 10 a la menos 15, que es la frecuencia de los rayos X, y esa frecuencia está relacionada con lo que se conoce como las frecuencias angelicales, que trajeron andan por el universo sembrando la semilla del amor en los mundos creados. Y luego viene la sexta dimensión, 1 por 10 a la menos 18, que es la frecuencia de los rayos gamma, los rayos creadores, los creadores de mundos. Y luego en la séptima dimensión, ya que es la frecuencia de rayos cósmicos, corresponde a lo que nosotros conocemos como la frecuencia del espíritu, 1 por 10 a la menos 21. De ahí para allá, lo que sigue es el vacío cuántico, lo que nosotros conocemos como Dios, como la fuente, como la eterna nada material y el todo potencial. Entonces, debido a que ya empezamos a entender cómo es que está organizado todo el universo en términos de que son realidades a las que ya podemos accesar, pero que ahora ya entendemos por qué en algunas tradiciones se sabe que hay seres que están en contacto con otras frecuencias en otras dimensiones, y para nosotros era muy extraño entender eso, sobre todo en Occidente. En esta diapositiva les muestro cómo se mueve la materialización viniendo desde lo más denso, que es la tercera dimensión, el objeto físico. Si nosotros vemos cualquier objeto, todos ellos, está por allá un ruido, que por favor apaguen los micrófonos, que hay un ruido que está interfiriendo. Entonces les estaba diciendo que un objeto también está constituido de moléculas. Estas moléculas están constituidas de átomos. Estos átomos están constituidos de partículas subatómicas, y estas partículas subatómicas están vibrando en frecuencia. Después de acá sigue la conciencia pura. Entonces, el punto cero, la fuerza vital, proviene desde acá. Y este es el proceso involutivo que hacemos desde la frecuencia de lo que nosotros llamamos el espíritu, que hemos ido bajando frecuencia hasta llegar a la frecuencia de la tercera dimensión. Entendido esto, entonces, ahora vamos a un concepto que es demasiado importante, que es el tema de conciencia. Y fíjense que aquí les escribí conciencia, no con la conciencia normal, que es digamos que por ejemplo en salud, cuando nosotros decimos que un paciente está consciente,
es porque reacciona a estímulos, y si no reacciona a ellos decimos que está inconsciente. O de pronto decíamos que conciencia es cuando hacemos nuestro acto de contrición y cuando nos confesamos y decimos, bueno, yo he cometido estas faltas, etcétera. Tampoco estamos hablando de esa conciencia. Esta conciencia a la que nos estamos refiriendo aquí tiene que ver con la conexión que hacemos con un aspecto de nuestra realidad totalmente intangible y que es la parte de nuestro ser que nos permite realmente conectarnos con esos otros niveles dimensionales de la realidad que realmente son la verdadera identidad del ser que cada uno de nosotros somos. Entonces ahí viene un proceso en donde la ciencia empezó a hacer puentes, y por eso es que ustedes observan que muchos de los grandes científicos del mundo están conectados con la parte espiritual muy directamente, precisamente porque ese fenómeno se dio a finales del siglo XX, cuando la ciencia empezó a descubrir que muchas de las enseñanzas que fueron transmitidas en otras tradiciones, hoy en día se logra comprender, por ejemplo, cómo funciona la ciencia de los milagros, y hay cualquier cantidad de información que los invito a que la busquen en internet porque ya hay mucha claridad sobre eso. Entonces, esta conciencia tiene que ver con que empecemos a entender quién soy, qué estoy haciendo aquí, cuál es la información que estoy registrando en mi entorno de lo que está sucediendo, cómo me estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando de todo esto. Cuando yo empiezo a darme cuenta de lo que me está ocurriendo, entonces empiezo a conectarme con un aspecto de mi ser que, que es el que le da la vida al cuerpo físico. Miren, el cuerpo humano es mucho más que el cuerpo físico. Sino que preexiste desde antes de nacer y que subsiste después de que nuestro cuerpo físico colapsa. Y precisamente Einstein murió sin entender la, la gran paradoja, y él decía, entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos vivir en un mundo aparentemente real si el verdaderamente real que lo determina es intangible? O sea, ahora desde la ciencia, y le recomiendo un libro nuevo que está inclusive para que todos lo escuchen en YouTube, que es como la no materia activa las partículas, y en el momento en que la no materia las conecta, en ese instante empieza la vibración. O sea, las partículas están en una posición que se conoce como latente, ellas están dispuestas, pero ellas no vibran si no existe este campo cuántico que les da la vida. Ese campo cuántico es el verdadero ser que nosotros somos. Este azulito es el cuerpo físico el que creíamos que éramos. Y resulta que ahora ya nos estamos dando cuenta que nuestro cuerpo físico es verdad que solamente es, a pesar de su hermosísima biología, de su hermosísima ingeniería biológica, es el instrumento a través del cual, el vehículo en el que se mueve el verdadero ser que somos, que es un campo de energía poderosísimo, que es el que le da vida a nuestro cuerpo físico. Hay estudios publicados en donde después de meter
en cápsulas totalmente cerradas, selladas y con cámaras internas, se ve el momento en que células humanas, después de cierto tiempo de estar en total oscuridad, y células de animales y de plantas empiezan a desprender energía fotónica, luz, aún estando en total sellamiento de oscuridad, porque podríamos pensar que tal vez es la energía que se cargó del sol. No, nuestro cuerpo emite luz. O sea, lo que nosotros somos es luz condensada, ¿sí? Y esa frecuencia de lo que nosotros somos es de una velocidad tan alta que por eso no la percibimos, es totalmente intangible con los sentidos físicos. Pero algunos seres que se han propuesto, se han educado, se han aquietado, han aprendido a percibir esta luz. Y es por eso que ustedes han visto que hay muchas personas, y ustedes las conocen, que son capaces de percibir el campo electromagnético que rodea o que le da vida a otra persona y que se vuelve más amplio en la medida que la conciencia del individuo esté moviéndose a más velocidad. Entonces ahí empezamos a entender algo que las grandes tradiciones siempre han descrito. Jesús, por ejemplo, hablaba del Abba. Esa palabra Abba es del arameo, y lo que si ustedes buscan en internet hoy en día, la palabra Abba traduce literalmente la parte de Dios que vive en mí. Esa parte de Dios que vive en mí es la que hace todas estas cosas. Es como si nos estuviera diciendo, el espíritu, la parte de Dios que vive en mí es el que hace todas estas cosas. No es mi cuerpo, no es mi mente, no son mis emociones, es el espíritu que vive en mí. Entonces, en física cuántica, ese poder de energía cuántica que no es tangible con los sentidos físicos, vuelvo y repito, pero que al unirse a las partículas las hace vibrar, y es lo que las grandes tradiciones conocen entonces como el espíritu. Ese espíritu, ese campo cuántico en nuestro interior está presente porque en el instante en que empezamos a vibrar dentro del vientre de nuestras madres, ya la vida está allí. Y esa parte de nuestro ser está presente durante todos los años de los tiempos que vivamos en esta dimensión. Y está presente allí en silencio, es como si estuviera caminando en puntillas, respetando nuestro libre albedrío de querer conectarnos con esa parte de nuestro ser. Ese es nuestro maestro interno, ¿sí? Y precisamente el camino de la automaestría está dirigido a que nos conectemos con esa parte de nuestro ser. En matemáticas, en 1985, hubo un personaje de apellido Mandelbrot que postuló el término fractal. Y fractal es una estructura en donde todas las partes que la constituyen forman parte de lo mismo, pero en diferente jerarquía y en diferente dimensión. Entonces, si nosotros miramos estas muñequitas que se llaman las matriuscas, ustedes las deben conocer, las utilizo para poder dar una ilusión o una explicación que nos ayude a entender qué es un fractal. Si nosotros pensamos que este es el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico está constituido por una serie de sistemas. Cada sistema está constituido por una serie de órganos, cada órgano por una serie de células, las células por una serie de moléculas, las moléculas por partículas subatómicas, por átomos, y estos átomos por partículas subatómicas. O sea, todos forman parte de lo mismo, pero en diferente jerarquía y en diferente dimensión. Sí, este concepto fractal
se aplica a todo en el universo, no es solamente a una cosa, es a todo, todo funciona en forma fractal. Entonces mi ser también es fractal. Entonces lo que hoy en día entendemos es que estas partículas subatómicas están vibrando en estos átomos están en el cuerpo humano, en promedio tenemos 700 cuatrillones de átomos. Este cuerpo humano, con su hermosísima biología, tiene un cerebro aquí, que es el centro de información, que a su vez nos permite percibir lo que está ocurriendo a nivel externo, o sea, en el entorno a través de los sentidos físicos, pero también lo que está ocurriendo internamente en los órganos. Entonces, a través de todos sus sensores en el sistema nervioso, el cerebro alcanza a darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Ese cerebro, cuando recibe la información, él no recibe ni luz, ni recibe sonidos, ni recibe sensaciones. Lo que recibe son ondas de información. Y esas ondas de información las integra en nuestro cerebro, que es casi agua. La mayor parte de nuestro cerebro es como agua. Y a través de esa información, nuestro observador, que es esa parte, el ABA del que hablaba Jesús, entiende lo que está ocurriendo en el entorno en el que estoy viviendo. Entonces, este cerebrito lo único que hace es pasar una información. ¿Para quién? Para el observador, que es el que ya estábamos hablando ahora, que es esa parte intangible. Pero este cerebrito, y con su cuerpo, con esa ingeniería hermosa, tiene el poder de regular las funciones biológicas, pero no puede determinarlas, que eso es lo distinto. ¿Quién determina las funciones biológicas? El intangible. ¿Por qué? Porque el intangible tiene que ver con una parte de la información que yo estoy grabando a lo largo de mi vida, desde que estoy en el vientre de mi madre, a lo largo de todos los aprendizajes, de lo que me ha enseñado la cultura y la profesión, las experiencias individuales, y mi cerebro guarda esa información en una parte de mi ser que no es física tampoco, pero que es un campo cuántico individual que llamamos la mente. La mente no está dentro del cerebro. La mente es como la nube a la cual nosotros subimos la información desde el computador cuando queremos guardar una información. Entonces, esta nube que es la mente, el cerebro tiene la habilidad de bajar y subir de la nube permanentemente información de acuerdo a lo que ha guardado como experiencia a lo largo de la vida. Entonces, esta mente también tiene la manera de guardar y de archivar esa información en dos grandes carpetas, que son el subconsciente, que es donde se guarda todo lo que hemos vivido, lo bueno, lo malo, lo agradable, lo desagradable, y que ya quedó en una carpeta gigante que ocupa el 95% de esa mente, y el 5% que corresponde a lo que nosotros llamamos la mente consciente. Entonces, esta mente, a su vez, de acuerdo a todo lo que tiene ahí guardado, interpreta la realidad y genera el siguiente nivel del ser, que son las emociones. Las emociones son creadas por la interpretación que mi mente hace de lo que yo he aprendido a sobrevivir en este planeta, de acuerdo a toda esa información, y eso me genera un contraste. Y si lo que yo estoy viviendo es, es armónico, vibro en frecuencias de armonía y emociones amables. En cambio, cuando lo que estoy percibiendo está en contra de lo que ya estoy esperando del entorno, entonces me revelo y genero entonces emociones totalmente negativas. Entonces, la emoción depende de lo que yo tengo guardado en mi mente. Entonces, fíjense que todos nosotros en nuestra cultura nos hemos identificado con el cuerpo, hemos hecho
todo para el cuerpo, hemos hecho todo para cultivar la mente, para, para, hemos sentido las emociones. Pero nosotros entonces aquí estamos entendiendo que no somos ni el cuerpo, ni la mente, ni la emoción. ¿Por qué? Porque es que el que verdaderamente regula todo esto es este que sigue, ese es el intangible, esa parte de Dios en mí, ese espíritu, ese campo cuántico individual que está haciendo vibrar todas las partículas que viven en este cuerpo físico, que son los átomos y las partículas subatómicas. Este es el verdadero ser que soy yo y que preexiste antes de estar en este cuerpo físico y que subsiste después de que el cuerpo colapsa. Entonces, este a su vez es un fractal de la fuente universal, de ese Padre eterno, de ese vacío cuántico, de la eterna nada, del todo potencial. Este es el que nosotros llamamos Dios. Entonces, fíjense, nuestro ser es fractal. Y ahora entonces nosotros entendemos que al conectarnos con esa parte de nuestro ser, todos hemos recibido desde que nacimos unos dones, pero hay gente que no sabía y nunca ha abierto el cofre donde está el tesoro de sus dones. Y ahí entonces perdimos el conocimiento de nuestra verdadera identidad. En este instante, cuando ya empezamos a reconocernos, entonces vamos a identificar también cuáles son esos dones que trajimos antes de nacer y que precisamente el que nos lo entrega es el espíritu que vive en nosotros. Esos dones son entregados a todos los que venimos aquí a la tierra, llámense hombres, mujeres, blancos, negros, gays, heterosexuales, judíos o musulmanes, ricos o pobres. Son los poderes que están en la esencia de nuestro ser, lo que hace que respiremos, nos entrega esos poderes al nacer. No tiene que ver con nuestras creencias ni con nuestras diferencias. Ese está en la esencia de todos nosotros. Por eso lo espiritual no tiene que ver con las creencias religiosas. Lo espiritual nace con nosotros, está en nosotros. Entonces, estos poderes están relacionados con el conocimiento del amor universal, en el dar y recibir en forma totalmente incondicional, en entender que tenemos esa capacidad de pensamiento y de creación a través de lo que estamos pensando, de manejar una capacidad de tomar decisiones y de actuar, pero solamente si la voluntad es parte de nuestras decisiones y esa voluntad es la que nos mueve a la acción. También tenemos el poder de comprender, y esto está muy conectado también con la intuición y la percepción. La elección, que tiene que ver principalmente con poder tomar decisiones, y una vez que tomamos decisiones también aprendemos a eliminar la otra opción que decidimos sacar de nuestra vida. Y luego tenemos un poder maravilloso, muy grande, que es el logro de objetivos. Todo lo que nosotros queramos conseguir en esta vida lo podemos conseguir, pero para ello necesitamos trabajar el siguiente poder, que es el orden. Y ese orden debe estar precedido de un enfoque con una intención, y esa intención, para poderla vivenciar, necesita que la estemos trabajando con disciplina diariamente, y que además lo hagamos con responsabilidad, porque tiene que ver con la realización del proyecto de vida. Luego tenemos otro poderosísimo, que es la fortaleza, que es esa capacidad de resiliencia que tenemos frente a todos los retos y situaciones que vivimos. La fe, que es nada más ni menos que el amor por mí mismo. Es la fuerza interior que partiendo del amor y la admiración y el respeto y la confianza que tengo en mí, me logro confiar en las decisiones que tomo en el día a día, y conectado con la fuente interior que vive en mí, logro
salir adelante en todos los proyectos que emprendo, porque creo en mí. Por eso es que Jesús decía, el único mandamiento que os dejo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y por ahí es donde tenemos que empezar, por el amor por nosotros mismos. Luego viene el manejo emocional, que es un capítulo bastante grande, pero que básicamente se refiere a la capacidad desde la conciencia que tenemos de, de tener la compasión suficiente con el otro, de entender que no todo el mundo tiene la misma información, ni ha accesado, ni ha tenido el privilegio de lo que yo sé. En la medida que yo sé algo que otro no sabe, yo no lo puedo juzgar por lo que no sabe. Y por último, el entender que la vida es un poder maravilloso y una oportunidad espectacular de poder manifestar aquí en la tercera dimensión todo ese poder maravilloso que vive en nosotros. Entonces, estos poderes nos están explicando cómo la conciencia está directamente relacionada en nuestro nivel de conciencia con el tipo de pensamientos que nosotros le permitimos a nuestra mente. Y en la medida que vamos siendo más conscientes de esto, nos vamos dando cuenta que la mente, si hacemos la analogía con el océano, ¿sí? El océano son las olas que se mueven y aquí pueden estar los problemas, las crisis, las enfermedades, los traumas, las pérdidas, las desilusiones, todo esto está aquí en la mente y la mente va guardando todo esto y nos sentimos a veces frustrados, pero esa es la información que nuestra mente ha ido acumulando a lo largo de la experiencia diaria. Pero es que el mar no es solamente la superficie, el mar es profundo. Y entonces nos damos cuenta que en la profundidad es donde se asienta nuestra esencia, nuestro verdadero ser, que es la conciencia pura, lo que en Oriente llaman el Tao las comunidades indígenas, el origen. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros empezamos a conectar con este poder interior, entonces nos vamos dando cuenta que vivir en esta conciencia de ser es permanecer como conciencia consciente. Y permanecer como conciencia consciente es precisamente lo que quiero compartirles hoy para que podamos seguir trabajando en este cultivar nuestra automaestría, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que queremos? Encontrar paz, encontrar serenidad, pero en la medida que sigamos atrapados por la mente, por nuestros pensamientos, entonces vamos a seguir subiendo y porque seguimos identificados con la mente. Entonces, ¿cuál es la tarea? Entender que si yo ya me estoy haciendo consciente, ¿sí? Entonces puedo lograr que mi cuerpo deje de ser una marioneta de la mente, porque la mente es es la que le está pasando la información al cuerpo y el cuerpo está haciendo lo que mi mente le está diciendo, llenándose de temores o llenándose de miedos o guardando resentimientos y situaciones del pasado. Entonces, fíjense, por ejemplo, este pensamiento que les traje, las cosas que cargo son mis pensamientos, son mi único peso. Mis pensamientos determinan si soy libre y ligero o si estoy pesado y agobiado. Entonces, realmente lo que nosotros somos proviene de dónde? De nuestros pensamientos de ayer, de los pensamientos de hoy, que son los que están construyendo nuestra vida para mañana. Nuestra vida es la creación de nuestra mente y esto lo decía el Buda hace muchísimos años. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos está diciendo el universo hoy en día? Empecemos a eliminar la resistencia que estábamos haciendo a conectarnos con ese aspecto de nuestro ser, empezar a desapegarnos, empezar a soltar, a aceptar esa presencia y permitirle que dirija nuestra vida y empezamos a soltar todo aquello que hacía que juzgáramos al otro, criticáramos al otro, estemos asumiendo papeles casi que de adivinos con respecto a lo que va a ocurrir. Todo eso ocurre cuando yo no estoy en conciencia, ¿sí?
Por eso, de ahí viene este pensamiento. ¿Qué podría ser más demente que, que crear resistencia cuando algo está ocurriendo, ya pasó y me resisto a aceptarlo? Eso es como oponerse a la vida misma, a lo que está ocurriendo en el ahora, porque lo que ocurre siempre es en el presente. Y lo único que está, es lo que nos hace ser conscientes es rendirnos a eso que está ocurriendo en el ahora y decirle sí a la vida y observar cómo yo estoy reaccionando frente a las situaciones de mi vida diaria y empezar a funcionar de tal manera que las cosas empiezo a fluir con ellas. Eso es lo que tenemos que aprender a elegir definitivamente. Esto es una elección. Vamos a elegir seguir en la manera de pensar de la tercera dimensión, totalmente supeditados lo que aprendimos, a lo que nos enseñaron, a seguir en un sistema que nos estaba enloqueciendo, que nos tenía arrastrados en el estrés, en el miedo, y todos en función de ir alcanzando objetivos materiales que no nos llevaban a ninguna parte y que lo único que nos estaban produciendo era cansancio, fatiga, desilusión y realmente una sensación de no felicidad. Entonces, esta decisión que vamos a tomar acá, vamos a tener que escoger entre el camino del miedo o el camino del amor, el camino de la alegría, el camino de la confianza, de la conexión, de la gratitud, de la armonía, de la paz. Esa es la decisión que el universo nos está diciendo por dónde quiere seguir. Entonces, fíjense que a lo que más le vamos a tener que poner muchísimo cuidado es a la manera como pensamos, cómo le permitimos a nuestra mente caer en situaciones que no son para nada edificantes. Qué triste uno sentarse un ratito frente al televisor y observar permanentemente cantidades y cantidades de noticias que son realmente angustiantes. Es importante estar informados, pero no que estemos obsesionados con estar viendo siempre la misma información y atormentándonos día a día. Entonces, el campo de batalla está en nuestra mente y de lo que se trata es que aprendamos a observar cómo estamos nosotros permitiendo que esos pensamientos me afecten. Entonces, el llamado es a sintonizarnos con frecuencias más altas. Las frecuencias más altas son las frecuencias que nos llevan al amor, que nos llevan a la coherencia. Pues ahora, en vista de que estamos en este retiro que el universo nos regaló para tener un espacio para nosotros, entonces vamos a ir hacia adentro, vamos a ir hacia esa conexión, vamos a trabajar sobre cómo es escuchar esa voz interior. Y este es definitivamente, es un momento mágico. Son tiempos de tremendo aprendizaje, son tiempos en que podemos trabajar para aprender a autoconocernos, porque hoy desde lo externo estamos siendo llamados hacia el interior, hacia el silencio, hacia el reconocimiento, para que una vez transformados desde el interior, volvamos nuevamente la mirada al exterior, para convertirnos entre todos en un sólido bloque como raza humana, vibrando en una frecuencia mucho más alta y, y con un deseo profundo de apoyarnos, de ayudarnos, de estar sin temor y sobre todo usando nuestra inteligencia para aprender más sobre nuestro ser interior, para que logremos escuchar ese llamado del alma y nos sincronicemos entonces con el planeta a favor de la vida y sobre todo actuar desde una conciencia consciente. Ese es nuestro llamado el día de hoy. Y por eso fluir es una de las claves. Es
los cambios nos están llevando a que tengamos que aquietarnos en este momento, a que escuchemos las decisiones de los demás en las que nosotros no podemos cambiar nada, a que entendamos que puede haber partidas de seres queridos, que puede haber separaciones, que puede haber limitaciones y ahora nos corresponde fluir. Y esto lo tenemos que hacer porque es el momento en que nos corresponde por nuestra esencia, por nuestra evolución personal y colectiva, por nuestro camino individual, porque hay algo que internamente está pidiendo salir de nosotros porque ya no es con nosotros, ya forma parte de una etapa anterior en nuestras vidas y ahora está surgiendo en nosotros con fuerza un nuevo ser humano que quiere entrar a conectarse con frecuencias de más solidaridad, de más apoyo y de más trabajo conjunto. Entonces, en la medida que entramos en este mundo, en este camino, lo que estamos haciendo es cada día hacer lo que en las disciplinas que necesitemos, desde la meditación, desde todas las disciplinas que podamos para que nuestro pensamiento cada día sea más consciente y más enfocado. Utilizar mecanismos como mirar la vela y en general buscar que cada vez nuestro cuerpo físico esté más en paz, que nuestro sistema nervioso esté menos reactivo, que haya paz en nuestra mente para poder ir hacia adentro, muy adentro, que es donde todo lo tenemos y a donde accesamos a la sabiduría. Pero recordemos que ser un sabio o una persona despierta no significa que lo sepamos todo a la vez. Significa es que cuando nos despertamos, sabemos lo que necesitamos cuando lo necesitemos. Entonces, esos son momentos perfectos para qué? Para descubrir el maestro interno que llevamos. La automaestría es una experiencia de autorreconocimiento de nosotros mismos, de identificarnos con nuestras experiencias y reír y llorar, pero mirar en el momento histórico en el que estamos viviendo y darnos cuenta que hemos hecho un recorrido y hemos ido como subiendo escalas que nos está mostrando que nos tocó caminar el maravilloso ser que hoy día somos. Entonces, la idea es que ahora más que nunca necesitamos aceptarnos como seres divinos y permitirle a esa parte espiritual, a ese espíritu divino en nosotros, que actúe y que sea Él el que dirija nuestras vidas y ya no más nuestra mente que nos tenía esclavizados al mundo material, al mundo del tener, de hacer tantas cosas en unión solamente para esclavizarnos cada día más. Entonces es rendirnos a nuestro ser en total y humilde aceptación de que sea el Espíritu el que maneje nuestras vidas. Así entonces aprendemos a tomar las riendas, el timón de nuestro barco, de nuestro ser, para que empecemos a manifestar eso que realmente quisimos venir a hacer a este planeta. El verdadero hombre divino es el nivel que sigue en la evolución del ser humano. Ya no pasamos del Homo sapiens al Homo divinus, que es el hombre consciente y conectado con su espíritu. En las tradiciones orientales nos han enseñado cómo la energía se mueve a través de los 7 chakras principales. En la medida que trabajemos todo esto a través de la meditación, entendiendo cómo podemos integrar todos nuestros cuerpos sutiles, vamos a ir llegando a esta armonización en donde cada día le podemos ir dando a nuestros pensamientos una energía y una forma más armónica. Y vamos a ver cómo esa armonía que hay en nuestra mente y en nuestros pensamientos va llevando nuestro cuerpo a una armonización, porque nuestro cuerpo físico es una proyección de la conciencia.
Y la mente con sus pensamientos y sentimientos están controlando al cuerpo. Entonces, por eso para poder sanar al cuerpo, los sentimientos los vamos a tener que cambiar. Recordemos que el cuerpo no es el yo real es el intangible. Entonces, esto nos está llevando a una transformación interna y en biología, hoy día la neurociencia nos muestra que esas uniones neuronales que nos habían dicho que eran únicas y que no se cambiaban y que no se transformaban, ahora a través de la conciencia estamos dándonos cuenta que nosotros sí podemos reeditar hasta nuestro ADN, que cualquier alteración que debido al sufrimiento o al miedo o a la inconsciencia nos llevó, por ejemplo, a una enfermedad, hoy en día nosotros podemos hacer una transformación y hacer una reedición desde nuestro ADN, de tal manera que los nucleótidos empiecen a conectarse en forma más armónica y no entrelazados, alterados como lo estábamos haciendo anteriormente. La neuroplasticidad y la neurogénesis son una realidad hoy en neurociencia, entonces nos estamos ¿Cómo dando cuenta podría que hay escribir mi nuevos libro? ¿Qué caminos escribe? para apoyar todo este proceso armónico. Entender que en la medida que nos hagamos más conscientes, todo esto que está en el subconsciente dirigiendo nuestra vida, ya podemos entrar a controlarlo porque ya no vamos a tener una mente automática y que si nosotros queremos crear como inconsciente colectivo algo, ese nuevo planeta, lo vamos a poder hacer. La mente subconsciente es como un piloto automático que va realizando lo que la mente consciente le va pidiendo. Entonces, mientras el consciente es el que maneja la creatividad, nosotros podemos estar en presencia, dirigiendo, entendiendo y conectando mi pensamiento, mi sentimiento y mi emoción en forma totalmente alineada. Vamos a salir de ese antiguo pensamiento en donde nosotros interpretábamos como que lo que está pasando afuera es lo que me está generando mi manera de pensar. Ahora vamos a entender que es al revés, que este nuevo pensamiento nace es del yo, del observador, y que ese es el que está creando lo que quiere vivir. En la medida que salimos del victimismo y del miedo, vamos a poder transformar lo que nosotros sí queremos de nuestra vida. Por eso nos podemos hasta sanar. ¿Por qué? Porque si lo que traíamos era una carga de miedos, una carga de angustia, una carga de pasados que no nos dejaban vivir en armonía y en paz, ahora conscientes podemos decir, dejo aquí estas cargas y ese es el sentido del Salmo. El Salmo dice, hijo mío, deja estas cargas, déjamelas a mí, que yo me encargo. Tú sigue andando por la vida y disfrútala. Entonces, vamos a tener que decidir cómo sanar esas heridas y el mejor camino es actuar desde el corazón, porque el universo entonces se va a encargar del resto. Nuestro planeta está generando permanente este campo electromagnético que es conocido como la resonancia Schumann, que cambia en dirección a la conciencia que haya en la humanidad, y hay unos estudios totalmente respaldados que muestran cómo la resonancia cambia cuando la humanidad se junta en un interés muy específico. Se vio, por ejemplo, cuando los mineros en Chile estuvieron pasando por televisión en tiempo real todas las actividades que se realizaban, y la humanidad entera quería que esa gente se salvara y fueran rescatados. Y el campo electromagnético de la Tierra cambió y se fortaleció por la intención tan linda de toda una cantidad de millones y millones de personas enfocadas en eso. Entonces, en la medida que nuestra intención esté conectada con pensamientos elevados, con pensamientos armónicos, con pensamientos que nos integren, que nos ayuden a conectarnos con el aspecto más virtuoso de nuestro ser, entonces nuestra frecuencia también va a cambiar. Y ese campo electromagnético que también genera el corazón humano empieza a irradiar
lo que yo estoy sintiendo. Entonces, si yo tengo paz, irradio paz. Si yo tengo angustia y temor, lo que estoy irradiando es una sincronía terrible. Entonces, en la medida que me hago consciente de qué me está pasando y cómo lo estoy irradiando, yo puedo hacer esa transformación. Entonces vamos a empezar a navegar desde esa conexión con nuestro ser y a conectar mi espíritu y el verdadero ser que yo soy y a tener mis pensamientos conectados, dándome cuenta que lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo están en la misma línea, están totalmente coherentes. Cuando mi ser está coherente, yo puedo irradiar esto y realmente se puede percibir lo que está ocurriendo con el semejante. Y me estoy dando cuenta que yo a ese otro le puedo irradiar desde mi amor o le puedo irradiar desde mi miedo. Entonces, en la medida que trabajemos todos esos bloqueos emocionales, porque vivíamos en el miedo, que no era sino sufrimiento, y empecemos a cambiar la interpretación del escenario. Porque fíjense, miren esta diapositiva que les estoy mostrando. La palabra death, que es muerte en inglés, tiene unas siglas que nos están resumiendo las causas del sufrimiento y que son los deseos, las expectativas, los apegos, las demandas y el permanentemente estar quejándonos. Entonces, eso nos mata la alegría, la paz interior, la felicidad. Entonces, en la medida que todas las técnicas que hay para trabajar toda esa información transgeneracional, que a veces es una carga, que gracias ahora ya tenemos técnicas para ayudarnos a trabajar todo esto en nuestro árbol genealógico, que ayudemos, que seamos conscientes de que hay que trabajar ese niño interior que está reflejando en el adulto lo que está sufriendo ahora, que desenmascaremos al ego, que es esa parte con la que nos estábamos identificando con el mundo de las formas, ese personaje ficticio, que es la mente no observada que gobierna nuestras vidas cuando está presente como la conciencia testigo y que es la que nos llevan de miedos, de ilusiones, de percepciones erróneas. Y en la medida que empezamos a conectar nuevamente con esa parte de nuestro ser, entonces ya no participo en el drama, ya me hago consciente, ya no hay ataques, ya no tengo que defenderme, no tengo que justificarme. Entonces empiezo a conocerme, a volverme más poderoso y me acepto a mí. Y en el momento en que yo aprendo a aceptarme como soy, con todos mis defectos, con todas mis contrariedades como ser humano, con todos mis pasados y mis miedos, pero que en este momento me hacen reconocer que ese fue mi etapa anterior de vida y que ahora puedo empezar a conectarme con el cosmos, que me puedo conectar con el universo. Entonces ya empiezo a darme cuenta que puedo dejar atrás la tristeza, que puedo dejar atrás todo aquello que me desconectaba y que me hacía sentir separada. Y en la medida que aceptemos este reto, si nos arriesgamos a cambiar, si nos transformamos, lo que vamos a hacer es que nos vamos a convertir en los artífices, en los creadores de nuestra propia vida. Este pensamiento me pareció muy lindo traérselo de Wayne Dyer, que dice, no siempre puedo controlar lo que pasa afuera, pero sí puedo controlar lo que pasa en mi interior. Entonces, si yo empiezo a trabajar porque cada día yo pueda construir la versión más elevada de quien yo soy realmente, entonces voy a aprender a soltar mis pensamientos negativos, a dejar ir, a quitarme toda esa carga, a volverme ligera de equipaje. Y cuando permitimos que este pensamiento esté permanentemente en el presente, sin juicios, sin adjetivos calificativos, sin condenas, y lo observamos simplemente sin tratar de modificarlo, aceptando las cosas como son. En la medida que eso lo empecemos a hacer, poco a poco, toda esa carga va a salir y me voy a empezar a sentir muy liviano. La principal recomendación,
hagamos ese encuentro con nuestro ser, conectémonos, hagamos ese momento de silencio, ese espacio, ese momento de conectar con la dimensión, no con la dimensión horizontal de la mente, que es el pasado y el futuro, sino con ese tiempo vertical, que es un llamado a madurar en la conciencia, es a conectarme con el verdadero ser que soy yo. El mindfulness es una de las grandes herramientas que en tiempos modernos tenemos en Occidente, es saber vivir en el presente, aprender de él, aprender como los animales que siempre están en el presente y conectarnos con la vida, con saber que nosotros vinimos fue a disfrutarla, no vinimos a sufrirla, vinimos a conectarnos con la naturaleza, a oler el aire, a crear, entonces a tener una actitud muy positiva, una actitud entusiasta, una actitud alegre, que nos saque de esto que son actitudes forzadas que agotan la energía y nos lleve mejor hacia el disfrute, hacia la oportunidad donde hay más carga de energía. Y volvámonos solidarios. Si vamos a creer en cada uno de nosotros, si vamos a hacer a actuar en dirección a lo que queremos conseguir en esta vida y a enfrentar todas las situaciones con valentía, tengámoslo por seguro que se nos van a equilibrar los distintos niveles de nuestra vida. O sea, en la rueda de la vida tenemos varios aspectos. No es cierto eso de que quien es de buenas en el dinero es de malas en el amor, no, la realidad es que necesitamos todos aprender a equilibrar todos los niveles de nuestra vida, un fortalecimiento de la conexión familiar, trabajar mucho por nuestra salud, por nuestro desarrollo personal, por enriquecer nuestro cuerpo físico, por nuestro desarrollo profesional, porque nuestra vida de pareja, en nuestra relación sea una vida bonita, edificante, nuestros hobbies los podamos realizar, que tengamos una vida social activa, que seamos prósperos, que hagamos nuestro aporte al planeta. Todo eso debe estar equilibrado en nuestra vida. Y así nos vamos proyectando, entendiendo que, haciendo la analogía con un árbol, el árbol tiene sus raíces, de dónde vengo, de dónde provengo, qué me sostiene. Ese es el tallo en donde yo afianzo mi vida. ¿Cuáles son mis anhelos, mis realizaciones? Son mis hojitas. ¿Qué cosas bonitas tengo para dar de mí? Que son las flores. ¿Qué personas hay en mi vida que he traído para que compartan conmigo? Que son los amigos, las avecitas. ¿Qué cosas de mí están haciéndome daño y son parásitos de los cuales tengo que desprenderme? ¿Y cuáles han sido mis frutos, mis logros a lo largo de la vida? En la medida que ese proyecto de vida lo tengamos claro en este proceso, la automaestría se va a ir dirigiendo en forma muy clara hacia lo que queremos lograr. Y entonces es probable que logremos ese concepto que hoy día se describe como el bienestar subjetivo percibido, que es lo que se conoce como felicidad, en donde cada persona pues logra identificar su calidad de vida en base a disfrutar la experiencia, no en lo que tienes, sino en la alegría que siente al compartir con su familia, salud, amor y prosperidad. Y hay varios ítems que nos pueden ayudar a identificar si eso está ocurriendo en mi vida, si me preocupo por mi ser, si me intereso por mi alimentación, si hago ejercicio, si me divierto, si tengo una bonita relación de pareja, si me siento bien en el lugar donde vivo, si con mi familia, con mi gente me siento en mi entorno contento, si tengo amistades en quien confiar, si hay personas a quienes les tengo confianza, si me gusta mi trabajo, todos esos son algunos de los ítems que se tienen en cuenta para evaluar la calidad de vida. Pero lo más importante es que tengamos en cuenta esto, que nos quede guardado en nuestro corazón el día de hoy, que el reino de Dios está es dentro de nosotros y que nosotros, en la medida que podamos permitir que fluya esa presencia en nosotros, fluyendo,
fluyendo en forma suave y que ahora frente a lo que está ocurriendo tengamos la más alta precaución, pero el mínimo de preocupación. Nunca habrá un borrador para corregir el pasado, pero siempre habrá un lápiz para escribir nuestro presente. Es un mensaje hermosísimo y los terminamos entendiendo que realmente es el viejo paradigma social que estamos viviendo está colapsando y que tenemos una responsabilidad absoluta de co-crear como colectivo consciente y despierto desde el amor incondicional una nueva versión del mundo en que queremos vivir. Un mundo donde podamos proyectarnos de tal manera que podamos vernos, trabajarnos juntos para retomar y mejorar con buena actitud, con buena vibra y en confianza y conexión con la sabiduría interior, creando esa vida extraordinaria que nos merecemos cada uno, vibrando con la vida, generando los recursos para no tener que ser dependientes de nada ni de nadie en términos de alimentación, en términos de salud, en términos de todo, de tal manera que seamos autosuficientes y autosustentables y sobre todo personas más felices, más buenas. Entonces, termino diciéndoles solamente que realmente es muy hermoso tener esta cantidad de personas que nos han acompañado el día de hoy, escuchando toda este compartir, que básicamente lo único que quiere es decirles que nuestro esfuerzo debe estar dirigido a conectarnos con ese maestro interno, con ese poder que vive en nosotros y que en la medida que logremos conectarnos con esa parte de nuestro ser, nosotros vamos a lograr entender el propósito para el cual nacimos y sobre todo qué papel podríamos desempeñar en este nuevo mundo que se está iniciando ahora y que con esa inocencia del corazón nosotros podamos ahora pensar que los proyectos que vienen en general, como dice Bernardo, nuestro amigo y maestro, son la excusa perfecta para unir voluntades virtuosas. Queridos amigos, hasta aquí llega la charla. Y Martica, entonces ahora se abren los micrófonos y solamente les quiero compartir algo. Permiso, Luis Eduardo, antes de que entre el grupo. Es esto, miren, gracias por su atención y les quiero pedir una ayuda y una colaboración. Y es que estamos a punto de publicar entre este fin de semana este libro que entre 11 amigos hemos escrito y se llama COVID, la gran transformación, despertando a una nueva conciencia. Lo hicimos 11 amigos que nos sentamos a hacer un taller para aprender a escribir y nuestra guía nos increpó para que nos invitó para que participáramos y hiciéramos una tarea y resulta que todo fue en relación al tema de lo que está ocurriendo y salió un descrito bien bonito. Entonces queremos publicarlo primero por las redes sociales y a través de Amazon y se va a vender a $2.20 y ese dinero que se recoja se va a entregar para financiar las herramientas, las mascarillas, los vestidos que necesiten los doctores en una clínica que está en el barrio Castilla, que se llama la Clínica La María, y que pues es una clínica de bajos recursos, es un centro público, y entonces pues queremos donar todo lo que se reciba para poder comprarles productos a ellos. Entonces, ese era el servicio social. Me disculpan, les agradezco muchísimo y que la paz sea con ustedes. Martica, ¿me escuchas? Sí, completamente. Ok, listo. Bueno, hora y media estuvimos aquí compartiendo información. Como siempre, mil gracias, Martica, tú entregando con tanto amor y con tanto desinterés. Infinitas gracias, Martica.
Creo que Gracias a todos. Si hay alguien que quiera, han escrito algo en el chat. sí, ha habido hay preguntas. El que quiera hacer alguna pregunta, bien puede hacerse por el chat, que así de pronto avanzamos más fácil para que la tengan. Una que ya mencionaron. Sí, dale. Ok, también segundo, Catherine Lemberg dice, muchas gracias Marta por esta conferencia magistral. Mi pregunta es, ¿cómo aplica el tema de la conciencia a la naturaleza? Es decir, su propia frecuencia de vibración en relación con el universo. Ese es el ejemplo a seguir por el ser humano. Estoy viendo. Mira, la naturaleza es quizá uno de los principales maestros que tenemos nosotros para aprender. En la historia del planeta, las plantas, los minerales han hecho un proceso evolutivo de miles y miles de años, o sea que nos llevan en conciencia muchísimo. Y cuando nos conectamos con la naturaleza, empezamos a vivenciar incluso lo que ellas sienten. Los que tengan plantas en sus casas se van a dar cuenta que las plantitas escuchan cuando las tratas con amor. Igual manera, cuando nos queremos descargar de la carga electromagnética de polaridad negativa, nos abrazamos a un árbol y el árbol recoge esa carga y nos equilibra. O sea, la naturaleza no es más sabia incluso para mantener el equilibrio y el balance, y de ella es que tenemos que aprender nosotros, observándola, sintiéndola, escuchándola y vibrando con todo ese poder que está allí, que subyace, que las abejitas escuchan, que las arañitas escuchan y que los pajaritos y todo en la naturaleza en silencio están mucho más conectados con el cosmos, con el universo que nosotros mismos. De ellos es que hay que aprender muchísimo. Gracias, Martica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacerlo a través del micrófono o por chat? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se logra mejorar la energía humana? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Pregunta Carmen Amelia. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de la vibración que emana de nosotros mismos, precisamente debido a ese campo cuántico. Y la manera como se amplía o como se fortalece o como aumenta la frecuencia es a través del aquietamiento y de la conexión con mi ser superior, o sea, con la parte divina que hay en mí. En la medida que me conecto, en la medida que me hago coherente, que conecto mi pensamiento y mi corazón, es en ese instante, es cuando la frecuencia mía empieza a aumentar. Martica, Una, nomás quería mandarte un abrazo y felicitarte. Tan linda, Esmeralda, muchas gracias. Un abrazo. Hoy necesitaba esa charla porque te estaba down. Bueno, las cosas llegan en el momento que se necesitan. Un abrazo. Una pregunta. ¿Nos podrías contar acerca de la frecuencia Schumann que se vivió el día 4 de abril? Si subió ya y cuánto fue, cuántos hertz. Si nos puedes contar algo al respecto. Por favor. Mira, no tengo los datos actualizados, pero lo que sí sabemos es que, pues, para los que no saben, la idea es que durante los últimos años, antes de 1987, durante 200 años se midió la frecuencia Schumann, que es el campo electromagnético que genera el planeta. Y resulta que durante esos 200 años siempre la frecuencia fue de 7.8 hercios. En la medida que pasó 1987, esto fue empezando a acelerarse a 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.3, hasta el punto que en este momento la frecuencia está por encima de 27 hercios.
Eso está generando, y de pronto es interesante que lo comentemos, porque ya muchas personas me han llamado, están sintiendo una sensación como de embombamiento en la cabeza, como dolor en la cabeza, están sintiendo como un poquito de mareo, de vértigo, y eso es muy suave, pero que de pronto nos están llevando a quietarnos más, a que durmamos, a que tengamos deseos como de estar en reposo, como estar tranquilos, porque es parte de la nueva frecuencia. Miren, los invito a que empiecen a buscar más información en términos de lo que está ocurriendo, porque francamente nosotros, nuestra tarea es entrar en nuestro interior. Cuando todo este proceso permita nuevamente el integrarnos a la vida normal aquí o sea, a la vida en la tierra, porque lo que vivíamos no era normal, vamos a darnos cuenta que el mundo cambió y va a cambiar y para mucho bien. Entonces, tenemos que estar preparados porque la idea es que no luchemos contra el proceso de cambio, sino que empecemos a fluir. Y en esa fluidez y en ese adaptarnos, vamos a encontrar las respuestas y las guías que necesitamos para ver qué es lo que tenemos que hacer en frente a este cambio de conciencia y al nuevo mundo que ya se abre para nosotros, ese nuevo reino que nos fue prometido por los maestros, ese plan que los maestros conocen y siguen, como dice la gran invocación, eso ya está empezando a plasmarse y poco a poco nosotros no nos hemos dado cuenta, pero nosotros somos en este instante protagonistas de una historia que van a recordar nuestros hijos, nuestros nietos y tataranietos, porque es el momento de quiebre, es el momento de cambio en el que nuevamente la humanidad va a retomar o a recobrar la conexión con el todo que se había perdido. Ok, ¿Qué más? por aquí preguntan Martica, ¿los temblores tienen algo que ver con lo que estamos viviendo? Yo creo que hay un personaje en el grupo que nos puede contestar mejor eso, Bernardito. ¿Tú qué opinas? Algunos tienen que ver con procesos que se están luchando, según entiendo, entre las fuerzas que son invisibles y que nosotros no tenemos mucho conocimiento de eso, pero sabemos que eso es parte del cambio que se está dando en la Tierra. ¿Bernardo está por allí? Maestro. Buenas noches. La pregunta es muy compleja, ¿cierto? Pero los temblores que hemos vivido últimamente son elementos que hay que comprender desde el punto de vista de la transformación que estamos viviendo ahorita en el planeta frente a lo que se vio en la historia que fue ayer y que digamos que la guerra entre la luz y la oscuridad, de donde ya la luz está adquiriendo ya un matiz de cambio total y al cual vamos a salir de esta cuarentena precisamente frente a eso. Son eh, los, los sucesos que están ocurriendo al interior de la Tierra, porque hay áreas como las del Caribe, República Dominicana, Cuba, Venezuela, la Guyana, parte de Centroamérica, y también nos tocó un poquito de reflejo a nosotros, donde supuestamente, según los mentideros y los insiders y los youtubers, y además las historias que no se cuentan en los medios de comunicación, parece ser de que ahí ya están sacando los de las madrigueras. Entonces, el cambio es total y eso lo vamos a ver seguramente, como decía David Wilcox, lo vamos a ver dentro de poco en todos los anuncios habidos y por haber. En este momento, todo ese estado profundo que está en los Estados Unidos, me comentaron ahorita por la tarde de que hay ya menos 17,000 soldados custodiando a Trump en Nueva York y en Washington. O sea, estamos atentos a lo que va a ocurrir. Así de que, siendo esto un enigma,
y siendo todavía un misterio, lo que tú acabas de anotar magistralmente como en esta charla tan preciosa, es que realmente ya estamos en otra dimensión, en otra era del cambio. Muchas gracias, Bernardo. Yo quiero de una vez contarles que Bernardo lo tendremos también próximamente aquí en otro conversatorio, con una visión muy desde ese campo energético y espiritual, pues que es de donde Bernardo, desde su conocimiento en otros aspectos, tiene desde su maestría. Entonces, mil gracias, Bernardo, y te tendremos próximamente, pues, con tu compartir de información tan amorosamente como siempre lo haces también. Martica, están preguntando nuevamente por el título del libro, cómo se compra, dónde se consigue, para que nos cuentes por favor otra vez cómo hacemos para acceder a esa información y ayudar de una vez pues como con la compra del mismo. El libro se llama COVID, la transformación. En todas las redes sociales y a través de los medios que utilizamos para que conocieran, por ejemplo, de esta reunión, vamos a pasar toda la información, porque recuerden que es para una obra benéfica y lo hacemos con mucho cariño. Bernardo también forma parte del grupo de autores y hemos querido compartir con ustedes algo que de pronto nos da una idea sobre todo lo que está ocurriendo. Entonces, pues va a ser traducido también al inglés, al alemán y al portugués. Entonces, por las redes sociales, yo creo que a través de Equilibrarte les vamos a mandar toda la información para que se conecten y puedan ayudarnos a que más y más personas participen a nivel mundial y nos colaboren en esta tarea que hemos querido hacer de difundir y de mostrar la actitud. Se llama La Gran Transformación, ahí se los puse, La Gran Transformación, despertando a una nueva conciencia. Se llama COVID, La Gran Transformación. Súper, Martica, no, eso con toda seguridad va a ser un éxito, pues porque, mejor dicho, las personas que están... Sobre todo que se me ha hecho con mucho cariño y de una manera que nunca nos esperábamos que eso fuera a pasar, pero ha sido muy apropiado para el momento que estamos viviendo. Esa es la magia, Martica. Así sucede todo lo que desde esa sincronía y desde esa hermosa energía que manejan todos, se dan las cosas, se dan perfectamente sincrónicas. Entonces, aquí damos por terminado nuestro conversatorio. Mil gracias a todos por estar aquí presentes, por su asistencia, por su tiempo, por su presencia. Esto quedó grabado, montaremos el link de donde pueden verlo y compartirlo con otras personas para quienes crean que hay otras personas que les gustaría como escuchar toda esta información. Bueno, aquí estamos desde nuestra intención de servir, nuestra intención de amor, nuestra intención de estar vibrando y compartiendo una información diferente a la que nos bombardean los medios todo el tiempo. Entonces, bueno, Martica, y gracias como siempre. Un abrazo. Entregando la información. Muchas gracias. Okay, bendiciones para todos. Gracias a todos. Gracias.